Hola, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo se usa el derecho, cómo se usan las leyes para construir un régimen autoritario desde cero? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la arquitectura legal que le dio forma a la España falangista. Vamos a ver una estructura que fue diseñada no solo para gobernar, sino para, literalmente, redefinir un país entero. Esta va a ser nuestra pregunta guía. A lo largo de este análisis, vamos a ir viendo cómo cada ley, cada decreto, era en realidad una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Un rompecabezas que fue diseñado con tres objetivos muy claros: concentrar el poder, imponer una ideología y, por supuesto, asegurar la supervivencia del régimen a lo largo del tiempo. A ver, este andamiaje legal no apareció de la noche a la mañana. Para nada. Fue un proceso que fue evolucionando a lo largo de décadas. Vamos a arrancar en los años 30, con la toma del poder absoluto. Después nos moveremos a los 40, para ver la institucionalización. Luego a los 50 y 60 con la consolidación. Y finalmente vamos a analizar el legado que dejó, que perduró hasta 1977. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta para esta clase. Vamos a analizar 5 etapas que son clave. Primero, la consolidación del poder absoluto. Segundo, los pilares ideológicos que definieron al ciudadano. Tercero, la creación de una arquitectura institucional. Cuarto, los mecanismos para asegurar la continuidad. Y por último, el legado de silencio que todo esto dejó. Muy bien, empecemos. El primer paso, y probablemente el más crucial de todos, se dio en plena guerra civil. Se trataba de establecer, legalmente, que todo el poder del Estado se concentrara en una única persona. La contundencia de este texto es realmente interesante. El decreto 138 de 1936 es súper explícito, no deja lugar a dudas, no hay ambigüedad. Con una sola frase se desmantela por completo cualquier idea de separación de poderes, que es, como sabemos, un pilar fundamental de los sistemas democráticos. Para que nos quede clarísimo qué significaba en la práctica eso de todos los poderes. Significaba que la misma persona que ejecutaba las leyes también las creaba y además supervisaba su aplicación a través del Poder Judicial. O sea, desde el minuto 1, la ley se usó para legitimar una autoridad absoluta. Ok, con el poder ya asegurado en una sola mano, el siguiente paso era bastante lógico: usar la ley para definir la relación entre el Estado, sus ciudadanos y hasta el concepto mismo del trabajo. Todo tenía que alinearse con la nueva ideología. Y esto que vemos aquí ilustra brillantemente el núcleo filosófico del régimen. El Fuero de los Españoles de 1945 es un documento fascinante. Fíjense, primero establece los deberes: lealtad a la patria, al jefe de Estado. Y después, solo después, se mencionan los derechos, pero siempre con condiciones. La libertad religiosa, por ejemplo, estaba totalmente supeditada a la moral y el orden público. Y la religión católica tenía protección oficial. O sea, los derechos individuales terminaban donde empezaba la unidad nacional. Pues bien, el Fuero del Trabajo de 1938 aplicó una lógica muy parecida al mundo laboral. El trabajo no se veía como un derecho individual, sino como un deber social. Se prohibían los actos que perturbaran la producción. Y la remuneración, aunque se decía que debía ser justa, estaba subordinada al interés superior de la nación. Y claro, la organización sindical era vertical, controlada por el Estado, eliminando así cualquier independencia de los trabajadores. Ahora veamos cómo el régimen intentó darse una apariencia de permanencia, de legitimidad. ¿Cómo? Creando instituciones que, aunque no eran democráticas ni mucho menos, simulaban la estructura de un Estado de derecho. Era como construir la fachada. La Ley Constitutiva de las Cortes de 1942 creó un parlamento. Pero, a ver, ¿cómo funcionaba realmente? El proceso era muy claro. El jefe del Estado proponía las leyes, las Cortes las elaboraban y aprobaban, y al final, el mismo jefe del Estado las sancionaba, reservándose además el poder de veto. En esencia, era un órgano colaborador, no un poder legislativo independiente. Y aquí está la clave para entender la supervivencia del régimen a largo plazo. La Ley de Sucesión de 1946 fue diseñada para garantizar que el sistema continuara más allá de su fundador.
Al declarar a España un reino y darle a Franco la potestad de nombrar a su sucesor, se estaba en efecto institucionalizando su poder personal en una futura monarquía. Entramos ahora en los años más tardíos del régimen. En esta etapa se crearon nuevas leyes para, digamos, atar todos los cabos sueltos y reforzar los principios fundamentales del sistema de una manera que pareciera definitiva, inamovible. Los principios del Movimiento Nacional de 1958 se declararon inmutables. Eran como una especie de constitución ideológica grabada en piedra. Establecían dogmas como que España era una unidad de destino y que la doctrina católica debía inspirar toda la legislación. Y lo más importante, cualquier ley que contradijera estos principios sería considerada nula. Así se blindaba legalmente la ideología del régimen. Y esta ley, la Ley Orgánica del Estado de 1967, fue la culminación de 30 años de construcción jurídica. Fue como el capítulo final. Recopiló y perfeccionó todo el sistema, detallando las funciones de cada órgano del Estado. El objetivo era claro, crear un sistema que pareciera completo, coherente y, sobre todo, permanente. Llegamos ahora a un punto de inflexión, la transición a la democracia, y con ella a una ley fundamental que, a día de hoy, sigue configurando el debate en la España actual. Lo que es realmente impactante de esto es lo que no se dice. Pensemos en esto. En toda la ley de amnistía de 1977, la palabra víctima no aparece, ni una sola vez. Su propósito principal era liberar a los presos políticos y, en cierto modo, pasar página, no reconocer el sufrimiento de quienes padecieron la represión. Y claro, en la práctica, esta ley se convirtió en la base de lo que muchos conocen como el Pacto del Olvido. Fue una pieza clave para una transición pacífica, sin duda, pero al mismo tiempo creó una barrera legal para la investigación de los crímenes del pasado. Se priorizó la estabilidad política sobre la rendición de cuentas, y eso moldeó la memoria histórica durante décadas. Entonces, para resumir, el sistema legal del franquismo no fue un conjunto de normas neutrales, para nada. Fue una herramienta diseñada de forma meticulosa, con un fin muy claro: concentrar el poder, imponer una visión del mundo y perpetuar un régimen autoritario. Y como resultado dejó una herencia, un entramado legal y social increíblemente complejo. Y esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. ¿Puede una ley realmente decretar el olvido de una sociedad? Esta tensión entre la ley, la justicia y la memoria es quizás el legado más profundo y duradero de toda esta arquitectura jurídica.